Buenos días. Bueno, ya nos conocen. Mi nombre es Gustavo. Junto con Roxana y Alejandro vamos a estar dando los teóricos de orientación a objetos 1. Ahí tienen nuestros mails para comunicarse por cualquier inquietud que tengan respecto a la materia, a la carrera, a la disciplina, a la práctica profesional. Pueden escribirnos sin ningún tipo de inconveniente. En esta presentación breve, lo que voy a hacer es contarles más o menos de qué se trata la materia y en qué contexto está ubicada. En, en Orientación a Objetos 1, lo primero que vamos a intentar hacer es mostrarles cómo pensar software usando objetos. Software real, no algoritmos, no pequeñas partes de un programa, sino el software completo, aplicaciones en principio complejas, de gran tamaño, del tipo de las que ustedes van a enfrentar cuando comiencen a trabajar. No vamos a enfocarnos a resolver pequeños problemitas, si bien por razones pedagógicas nunca vamos a estar construyendo aplicaciones enormes nosotros, pero sí les vamos a mostrar cómo se estructura una aplicación de ese tipo, aplicaciones que pueden llegar a tener cientos de miles de instrucciones y que no pueden pensarse con las técnicas convencionales. Vamos a mostrarles cómo obtener código que sea más modular, más fácil de mantener. Vamos a hacer una breve introducción a la modelización de aplicaciones. Vamos a hacer una introducción al lenguaje de modelización UML y vamos durante todo el curso, pero fundamentalmente al final, a introducirlos en cuáles son las técnicas para desarrollar aplicaciones que son interactivas. Para llegar a estos objetivos, lo que vamos a suponer que saben no es mucho. Vamos a suponer que ustedes saben construir algoritmos. De hecho, ya los están haciendo en las materias que han cursado hasta ahora, inclusive en el primer semestre de este año, y que han escuchado los conceptos básicos de orientación a objetos, que es un objeto, que es un mensaje, que es un método, que es una clase. De todas maneras, en la primera clase vamos a hacer un repaso rápido de estos conceptos. ¿En qué contexto está ubicada la materia y la disciplina de orientación a objetos? En realidad, desde los 90 tenemos una prevalencia enorme de lo que llamamos de la computación interactiva, el desarrollo de aplicaciones en donde es el usuario el que conduce la aplicación fundamentalmente mediante la interacción. Desde los últimos 10, 15 años, con la evolución de la web, con la aparición de la telefonía móvil y fundamentalmente con la aparición de la Internet en los teléfonos celulares, nos encontramos con una popularización enorme de la computación interactiva, a punto tal de que prácticamente cualquier individuo está usando, por ejemplo, mediante el teléfono, aplicaciones interactivas que finalmente construimos nosotros. En estos últimos años han aparecido tecnologías muy vinculadas al desarrollo de aplicaciones interactivas, como lo que se conoce como Internet de las Cosas, la computación en la nube, el manejo de cantidades enormes de datos, el uso de la inteligencia artificial. Todas estas técnicas que han aparecido recientemente, digamos, en los últimos 5 o 10 años, tienen una contraparte en las técnicas de desarrollo de software, donde ha habido una discusión permanente respecto a qué métodos usar, los métodos más antiguos, más monolíticos, llamados unificados, versus los métodos más modernos, que son los métodos ágiles. Ha aparecido el desarrollo conducido por modelos, una técnica de desarrollo que permite que un modelo construido con algún lenguaje de alto nivel se transforme automáticamente en una aplicación. El software comienza a ser más volátil, los requerimientos del software que construimos cambian permanentemente. Lo que ocurre es que nuestros usuarios y las personas que nos contratan cada vez están mejor formados porque usan tecnología muchísimo más de lo que ocurría hace 30 años
y la funcionalidad que piden es mucho más sofisticada. En ese contexto, los que construimos software, los ingenieros, los desarrolladores, se encuentran con que tienen que manejar aplicaciones muy complejas, que tienen que ser muy flexibles al cambio, y donde fundamentalmente tienen que intentar minimizar los costos de mantenimiento, que en este gráfico que ustedes tienen acá se puede ver, aunque no en números precisos, que en general lo que se conoce como mantenimiento, los cambios que hay que realizarle a una aplicación porque se le agrega funcionalidad nueva, en general constituyen el costo más grande de una aplicación, contra lo que pareciera ser que indica el sentido común que lo más difícil es construir una aplicación y no, lo más difícil es que esta aplicación evolucione. Ustedes construyen una aplicación que es muy exitosa, que tiene muchos usuarios, lo más probable es que esos usuarios pidan nuevas funciones, nuevas cosas que se pueden hacer con la aplicación, y eso haya que agregárselo a la aplicación en un proceso que tiene que ser rápido, que no puede implicar que la aplicación se detiene, que deja de funcionar. Fíjense, por ejemplo, cada vez que deja de funcionar WhatsApp o Facebook durante horas en un día, es una catástrofe, más allá de que no debería serlo, pero lo es. Y eso tiene que ver con que ciertas modificaciones que se realizan, por ejemplo, en el caso de WhatsApp y Facebook, para uniformar los sistemas de mensajería, desde que Facebook compró WhatsApp y que quiere unificarlo con su propio sistema de mensajería, hay procesos de integración que no estaban para nada previstos, que implican a veces que la aplicación deja de funcionar, y eso es en general para los usuarios inaceptable. ¿Qué conocemos nosotros como comunidad de los informáticos, como técnicas para construir software? Bueno, históricamente la técnica más utilizada, quizás todavía sea la más utilizada como enfoque para pensar una aplicación, es la que originalmente se conoció como programación o desarrollo estructurado, en donde pensamos a los sistemas como programas que manipulan datos y en donde eh, aprendemos a descomponer las funcionalidades muy complejas en funcionalidades más simples mediante lo que se conoce como descomposición funcional. Una de las formas más conocidas es el desarrollo top-down, donde a un programa lo principal, llamémosle main, lo constituimos como formado por 3 subprogramas, M2, M3, M4, uno de ellos por otros 2, y así siguiendo hasta que llegamos a módulos más simples, más fáciles de pensar. En realidad, siempre que tenemos una situación de tener que enfrentar un programa complejo, dividirlo en, en módulos más simples, lo que se conoce como divide and conquer, es una estrategia fundamental, pero la clave es cómo lo dividimos, qué criterios utilizamos para tomar un problema, o en este caso un sistema muy complejo, y dividirlo en módulos más pequeños. En ese contexto, dentro de la programación estructurada, ustedes han aprendido algunos bloques fundamentales: la asignación, la secuencia, la iteración, los condicionales. Y esto es lo que tenemos. Sin embargo, hoy, en el día de hoy, construimos aplicaciones muy diferentes a las que se construían hace, no digo 60 años, pero sí 20 años. Primero, nuestras aplicaciones son distribuidas y además combinan de una forma completamente difícil de prever el hardware, el software, las propias personas. Piensen, por ejemplo, una aplicación en un automóvil que permite que el automóvil nos recomiende una ruta en función de cosas que ocurren más adelante, como embotellamientos, problemas de calles cortadas, recomendaciones respecto a por dónde conviene ir por cuestiones de seguridad, de pago de peajes, etc.
¿cuál sería ahí la aplicación principal? En general, estas aplicaciones extremadamente distribuidas, que además pueden tener en cuenta el clima, las lluvias, las tormentas, el servicio meteorológico, los piquetes que puede haber, etcétera, etcétera, comentarios que hacen personas en Twitter o en Facebook recomendando que por esta calle no conviene ir porque está cortada. Estas aplicaciones están basadas en servicios que proveen terceros, donde terceros pueden ser software, por ejemplo Google Maps, o el servicio meteorológico, o los terceros pueden ser personas que escriben en Twitter, o en Facebook, o en cualquier red social diciendo hubo un accidente en tal lugar, recomiendo no ir por tal lugar. Y en los sistemas de navegación de los automóviles eso debería estar previsto. Sin embargo, esos servicios en realidad son partes de otras aplicaciones, porque si bien nuestro automóvil va a usar servicios de mapas provistos por Google, en realidad Google Maps es una aplicación completa en sí misma, de la cual nosotros usamos una partecita. O sea, ahí hay una cosa muy extraña respecto a qué es una aplicación, qué es un módulo, qué es un servicio. Además, nuestras aplicaciones, las aplicaciones que construimos hoy, pueden crecer de una manera absolutamente impredecible, que tiene que ver fundamentalmente con la reacción de los usuarios cuando se enfrentan a nuestra aplicación. O sea, no es posible en general saber a priori qué pretendemos que nuestra aplicación haga en un 100%. Tenemos que tener una estrategia para pensar la aplicación, para desarrollarla, que nos haga más fácil hacerla crecer, inclusive en formas que nunca previmos. En estas aplicaciones hay operaciones que no son atómicas, que no tardan una invocación a un procedure para resolverse. Por ejemplo, cuando uno hace una invitación de amistad en Facebook, eso queda resuelto recién cuando otra persona respondió. O sea, la invocación de la operación de amistad no termina de resolverse y la respuesta a esa operación quizá no venga nunca. Estas aplicaciones que construimos, que componemos usando bloques que construimos nosotros o que han construido terceros a los cuales quizás nunca conozcamos, se descomponen a su vez en partes que van a ser usados por otras personas, por otras aplicaciones. Y ese es un fenómeno que ya existe, que a nosotros nos puede parecer difícil de comprender, pero que es parte de la realidad del que construye software. Estas aplicaciones complejas nos fuerzan a intentar pensar qué bloques tenemos que utilizar para construir estas aplicaciones. ¿Cuáles son los bloques, los módulos, la forma en que estos módulos se comunican entre sí, que nos permitan llegar a tener el software funcionando, que en general no es muy difícil, pero fundamentalmente tener un software que después sea mantenible y que además podamos pasar, por ejemplo, de una función que habíamos programado nosotros a que utilice un algoritmo mejor que programó otro, que está en otro lugar y al que no conocemos y que se ofrece como un servicio en Internet. En ese contexto hay un problema fundamental que es salir de la idea de que hay un main que es el que controla, que es por donde comienza la aplicación. Y en realidad lo primero que vamos a hacer, que ustedes en parte ya lo han hecho cuando empezaron a hacer cosas con objetos, es salirnos de la idea de que una aplicación empieza por un punto o que hay un punto de entrada a la aplicación. Eso lamentablemente no existe más, ya no existe más en las aplicaciones que estamos construyendo. En ese contexto tenemos que aprender a volvernos políglotas y sin volvernos locos, porque en realidad en las aplicaciones que se construyen hoy se utilizan decenas de lenguajes de programación en una sola aplicación. Lenguajes que hay que combinar en aplicaciones que son
en general multilenguaje, que combinan en un ecosistema como por ejemplo la web o los teléfonos móviles, muchas tecnologías que necesitamos que se comuniquen, que hablen entre sí, sin que nosotros perdamos la cordura en ese proceso. Bueno, como ejemplos, para terminar esta breve introducción, uno que es muy usado, que es Facebook. Cuando uno mira la evolución de Facebook y ve la forma en la cual Facebook ha incorporado no solamente más funcionalidad, sino también interacción con terceros, se encuentra con la situación, si bien esto ha sido en muchos años, de una aplicación en donde lo que originalmente pensó su desarrollador, que era básicamente un sistema para impresionar a su novia, mostrando las fotos de los compañeros de curso, a lo que tenemos hoy, que es la red social quizás más utilizada en el mundo, hay un tramo enorme. Otro ejemplo también súper popular ahora es Netflix, que era una compañía que lo que hacía era alquilar películas llevándolas a domicilio, y que de golpe se transformó en un monstruo que está basado fundamentalmente en software y que permanentemente necesita reinventar su propio software, por ejemplo, cómo recomienda películas, para dar una característica, para atraer más usuarios, sobre todo porque han aparecido otros servicios en la competencia, en el mismo tipo de sistema. También pueden ver que hay muchos negocios relativamente nuevos, como Uber en el caso de los autos, Airbnb en el caso de alquiler de casas o de habitaciones de vacaciones, Globo, Rappi, Pedido Ya, etcétera, que son negocios fundamentalmente basados en software y en donde la evolución de ese software es de alguna manera la chance de éxito o la condena del fracaso para el que lo construye. Bueno, en estas clases que siguen vamos a estar primero introduciendo el paradigma de objetos en un breve repaso y después vamos a comenzar a trabajar sobre cómo usarlo en forma juiciosa, ¿sí? Bueno, nos vemos pronto.